Sin lugar a dudas, el consumo de sustancias ilegales representa un grave problema de salud pública para el país. Observamos con preocupación el crecimiento exponencial de sustancias como las metanfetaminas de tipo cristal entre la población joven y particularmente la zona del Pacífico mexicano. El aumento del consumo de drogas en la población adulta mayor, la contaminación de opiáceos con fentanilo en la frontera norte de nuestro territorio, etcétera. Sin embargo, son dos las sustancias que causan más daño a nuestra población. Sustancias que son consideradas de curso legal y que por su consumo representan la mayor pérdida de años de vida saludable ajustados a discapacidad en México. Me refiero, sin lugar a dudas, al alcohol y al tabaco. Y para hablar de ellas, se encuentran con nosotros verdaderos expertos en la materia, a los cuales me voy a permitir presentar con todo gusto. En primer lugar, quiero darle la palabra al doctor Jorge Salas Hernández. El doctor Jorge Salas Hernández es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en neumología por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es diplomado en farmacología clínica por la UNAM, diplomado en formación docente por el INER y la Academia Nacional de Educación Médica. Durante su trayectoria profesional en el INER, desde 1984 ha ocupado las plazas de médico adscrito, jefe de servicio clínico, subdirector de enseñanza, director de enseñanza y director general, nombrado por la Junta de Gobierno para el periodo 2013 al 2018 y ratificado para un segundo periodo del 2018 al 2023. Ha publicado 86 artículos en revistas indexadas con más de 1,000 citas en Science Citation Index. Editado 4 libros y 13 capítulos del libro de su especialidad. Él perteneció al Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1. La docencia la ha desarrollado desde 1991, principalmente en la UNAM, en el pregrado y posteriormente en posgrado, como profesor de la especialidad, coordinador del subcomité académico de neumología de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su labor se ha centrado en la formación de las últimas 27 generaciones de la especialidad. En 2001 presidió el Consejo Nacional de Neumología. Es miembro de la Sociedad Médica y Científicos de su especialidad nacional e internacional y ha ocupado diversos cargos en estas asociaciones. El día de hoy, el doctor Jorge Salas, y es un honor para los centros de integración juvenil escucharlo, nos va a hablar sobre el tabaquismo en los tiempos del COVID-19. Doctor Jorge Salas, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias, les saludo con gusto. Es un honor estar siempre en una actividad académica tan importante como la que han organizado. Y doctor Prado, gracias y por favor hacerla extensiva a todos y todos los integrantes de centros de integración juvenil. Voy a hablar esta temporada desde el punto de vista respiratorio, pues se ha visto llena de actividades por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, otras actividades tampoco se pueden dejar de lado, por lo menos se ha disminuido, pero no se dejan de lado, y una de ellas pues es todo lo relacionado con los efectos en la salud del tabaco. Y en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, bueno, pues ustedes conocen el grupo de expertos que tenemos trabajando este campo y se continúa. Entonces, quiero en unos pocos minutos mostrarles a ustedes cómo está esta actividad de COVID y tabaquismo, lo que sabemos hasta el momento actual. Les saludo con gusto, agradezco la presentación y por supuesto agradezco más la invitación y el honor que me hacen de participar con ustedes a través de su conducto, doctor Prado. Por favor, hacerlo extensivo a todos y todos los integrantes de centros de integración juvenil. El tema, como lo ven, es tabaquismo en tiempos de COVID-19. Es un tema relevante porque abarca dos problemas de salud importantes.
Uno es el tabaquismo, sus efectos en la salud, para lo que se trabaja continuamente en varios centros, uno de ellos como nosotros, el INER, y por supuesto lo relacionado a la pandemia de COVID-19, que como ustedes saben, el INER se ha vuelto el centro de referencia por excelencia de los casos graves. De alguna manera hemos estado dedicados a la pandemia, pero hemos tratado de no dejar de lado muchas de las actividades relacionadas con la población de enfermos que atendemos por la adicción al tabaco. Así que en los siguientes minutos conversaré sobre la interrelación a la luz del día de lo que conocemos sobre esta asociación. El riesgo, como ustedes lo ven, pues es muy conocido, el tabaco como uno de los principales factores de riesgo para el daño a la salud a todos niveles. Sabemos que este daño está relacionado con cambios en la fisiología pulmonar, solo refiriéndome a lo que es el aspecto respiratorio, en donde se puede ver el daño en el epitelio, se altera la arquitectura de la vía aérea, se inhibe la función de aclaramiento ciliar, de limpieza ciliar, y por supuesto se reduce la función inmune. Esto pues pone en desventaja a los fumadores al cabo de varios años. En relación con el virus, que es el otro riesgo, ustedes han escuchado en un sinnúmero de veces la importancia de las proteínas S, que son son glucoproteínas que se dividen en dos subgrupos, ambos importantes. La proteína S1 es la responsable de favorecer que el virus ingrese en la célula que daña, y la S2 facilita la fusión entre la membrana viral y la membrana de las células. Entonces, esto distribuye el virus a través de los diferentes tejidos, como lo ven aquí. El virus entra, la proteína S1 se une al receptor del sistema renina-angiotensina pulmonar, el AC2, y entonces a través de esta fusión, pues sabemos que el virus tiene 20 veces mayor afinidad por el receptor que otros coronavirus. Por eso este tipo de virus es tan agresivo para la salud de las personas. Y eso explica esta afinidad que multiplica su potencial de difusión, pues explica la alta contagiosidad del virus. Entonces, digamos, características tanto del tabaco como por otro lado del virus, pues uno pensaría que aumentan el riesgo y favorecen el daño pulmonar, sobre todo en esta población de fumadores. ¿Cuál es la evidencia que tenemos en este momento? Bueno, todos sabemos que está claramente demostrado los efectos en la salud pulmonar del tabaco como una causa, la causa número 1 de POC, la causa número 1 de cáncer pulmonar, favorece la presencia de infecciones agudas y crónicas, como son las neumonías y como es la tuberculosis pulmonar. Y hace algunos meses pensábamos si podría ser un factor que favoreciera el riesgo de COVID o de desarrollar una mayor gravedad. Por eso está en interrogaciones. ¿Cuál es la sospecha? Bueno, pues sabemos que la mayor incidencia de casos graves en tabaco es en hombres que en mujeres. Hay muchos más fumadores varones que mujeres, y entonces uno pensaría que esta asociación se va a dar más en este grupo de población. Desde los primeros meses del año pasado, en China, pues inicia la pandemia en diciembre del 2019, empieza a desarrollarse, de tal forma que en mayo, más o menos, ya había algunos informes de los científicos chinos en el que asociaban la gravedad mucho más en los fumadores, estas formas que formas leves. También un mayor factor asociado con progresión a la neumonía y mayor proporción de fumadores entre los que murieron que entre los que sobrevivieron. Esto era única y exclusivamente en población china
en los primeros reportes en el primer semestre del año pasado. ¿Qué ha pasado después? La evidencia se ha ido acumulando. Por ejemplo, aquí ustedes ven estos cuatro estudios de 5, demuestran que hay posibilidad de que el tabaquismo esté asociado a desenlaces peores en COVID con un riesgo de 1.69. Si vemos ya este tipo de metaanálisis, más estudios, pues ustedes pueden ver cómo todos los resultados están a la derecha, ¿no? Con riesgos mayores de 1, de 2.60, 3.25, 12.19, 11.18, dependiendo de las poblaciones y las características estudiadas, pero siempre asociando tabaco con COVID, y en general, pues el riesgo es de 1.91 veces. Es un riesgo importante. También en estos estudios la evidencia muestra que el EPOC, los enfermos con EPOC que adquieren la infección, pues tienen desenlaces más graves, como lo ven aquí, hasta 5 veces más, o casi 2 veces más efecto del tabaquismo sobre los desenlaces graves. De tal forma que hay una explicación que nosotros veíamos, hay una sobreexposición de receptores AC2 en los fumadores y sabemos de la afinidad con las proteínas del virus que entonces favorece la infección. La relación está claramente descrita. El efecto del tabaquismo sobre la enfermedad crítica o de funciones, pues ven ustedes también que todo apunta a que hay un mucho mayor riesgo de 1.79 veces. Entonces, hay algunos reportes que no señalan estas asociaciones o estos niveles de riesgo. Sin embargo, la evidencia en este momento, en la gran mayoría de los estudios que se están publicando, pues demuestran que sí hay una asociación entre COVID y tabaco, y quienes tienen enfermedades asociadas a tabaco o son fumadores, a lo mejor con no formas graves de repercusión pulmonar, pues de todos modos sí tienen formas más graves con peores desenlaces asociados a COVID. ¿Qué ha pasado en la cuarentena? Bueno, la cuarentena, están descritos algunas situaciones a favor en los fumadores. Por ejemplo, las personas en este tiempo han tenido mayores tiempos para intentar el abandono del cigarro. Pues pueden pensarlo, pueden razonar, se pueden informar. Entonces, este tiempo es valioso para apoyarles en el abandono del tabaco. El uso de la telemedicina, que se ha convertido en una forma novedosa y efectiva de atender a distancia a los pacientes para evitar la movilidad en zonas hospitalarias de alto riesgo, puede traer respuestas innovadoras en la terapia para dejar de fumar. Aquí lo importante es que quienes se dedican a la atención de estos pacientes y ante la imposibilidad de una atención presencial, busquen la opción de la telemedicina para mantenerse cerca de quienes están intentando dejar de fumar. El cambio de círculo social puede ayudar a dejar de fumar, que sabemos que es un factor importante en donde se consume mayor cantidad de cigarros, y también hay menor disponibilidad de productos debido a la cuarentena. Entonces, creo que si tenemos claro y somos conscientes de estos factores a favor, deberíamos de estarlos abordando en apoyo de nuestra población fumadora. Pero también hay situaciones en contra. El confinamiento puede aumentar la exposición a humo de segunda mano. O sea, quienes no fuman y están en contactos con fumadores encerrados, pues tienen esta exposición. El estrés del encierro puede aumentar la ansiedad y en consecuencia el consumo de tabaco. Los grupos y espacios de soporte, por ejemplo, gimnasios, otras actividades que la gente acude y que para muchos son útiles como una terapia adicional para abandonar el cigarro, pues han estado limitadas durante muchos meses, casi un año, un poco más. Y por supuesto la ayuda cara a cara para dejar de fumar se encuentra limitada. Entonces tenemos que buscar, como veíamos en los factores en pro, esas opciones para atender a nuestros pacientes. ¿Qué sabemos de los fumadores? Hay varias encuestas. Yo aquí solo muestro algunas que son dos que quiero mostrar
que me parecen interesantes. Esta es una encuesta online de 366 usuarios, tanto de consumo de cigarro electrónico, que ven aquí, como de tabaco. Entonces, están los porcentajes de población de estos usuarios que aumentó su consumo de tabaco, que se mantuvo sin cambios o que disminuyeron. Entonces, aquí vemos que pues, tanta disminución no la hay comparado a los otros dos, al grupo que incluso ha aumentado su consumo. En esta misma población, la disponibilidad de productos, bueno, vemos que tampoco hay diferencias importantes. Algunos le buscan y los conseguirán, otros prefieren no buscarlos, entonces tienen menos disponibilidad. Pero vean, este es interesante. La motivación para dejar de fumar ha aumentado en la población que ha estado en cuarentena y esa motivación pues ha disminuido en este grupo de población. Entonces, hay oportunidades para apoyarles. Sin embargo, ya en el intento real para dejar de fumar, pues se mantiene igual entre los fumadores de cigarro y los fumadores de cigarros electrónicos. Es menos de un 25% de sujetos. Ven ustedes en este estudio de miles de pacientes que estaban en clínicas de abandono para el tabaco, como al paso de los meses, en el mejor momento, se tuvo un 37-38% de intento de abandono del cigarro y cómo empieza a disminuir ya en los últimos meses hasta un poco por arriba del 25%. Entonces el tiempo, por supuesto que influye y el tiempo es importante para apoyarles en este abandono. ¿Qué sucede en México? Estos son datos de la Clínica de Ayuda para Dejar de Fumar, de aquí del INER. Se encuestó online a más de 1,200 personas, casi 500 de ellos fumadores, y vean ustedes que el 31% en la pregunta si fuma considera que su consumo de tabaco se ha modificado a causa de la pandemia, pues digamos una tercera parte más o menos se mantenía igual, un 15% aumentó su consumo y más o menos la mitad contestaron que sí, que había disminuido su consumo. Esta es población mexicana. El estrés como un factor que favorece o que dificulta el abandono del tabaco, pues ven ustedes que los fumadores viven en más estrés, también probablemente relacionado con cambios en su consumo. Del 1 al 10, ¿qué tanto considera que el tabaquismo incrementa el riesgo de contagiarse de COVID? Llama la atención que los fumadores consideran en sus respuestas menos riesgos que los no fumadores, cuando deberían de estar, creo yo, mejor enterados de los riesgos. Y entonces, pues es conocido lo que puede suceder en estas poblaciones de fumadores. O sea, el fumador, cuando está en contacto con el virus, pues es más probable, así lo indican los estudios, que es más probable que desarrolle una forma grave de COVID y más complicaciones. Peor aún, los fumadores pueden requerir atención de cuidados intensivos por la gravedad y peor aún todavía, se ha encontrado en estudios una mayor tasa de mortalidad entre los fumadores que padecen o han padecido COVID. Entonces, sin duda, no solo hay más riesgo, sino formas más graves y mayor riesgo de mortalidad. Y bueno, pues todo esto se debe a esta afinidad de las glicoproteínas del virus con los receptores. Ya casi para acabar, como buenas noticias aquí en el país, yo sé que no se lee, solo lo quiero traer a colación, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de hace 5 o 6 días sobre las nuevas reglas que tienen que seguir con el tabaco, que entran en vigencia el 1 de diciembre próximo hasta el 28 de febrero del 2023. Las características de los pictogramas, pero ven ustedes que ya dice, fumar incrementa el daño por COVID-19.
Y ya en varias de las advertencias que están propuestas, aquí lo dice, fumar puede agravar el daño por COVID-19. Entonces, no solo se va a dar la información de los daños que producen la salud en general, sino del riesgo de los fumadores de formas más graves de COVID. Entonces, las personas fumadoras tienen el doble de riesgo de desarrollar formas graves y morir por esta infección. Creo que sin duda el mensaje de CONADIC ha sido muy importante sobre el mayor riesgo de contraer COVID-19, que el fumar propició, entre otros factores, la disminución de las ventas del cigarro en un 45%. Para concluir, el tabaco incrementa el riesgo de infecciones respiratorias, y ya vemos que entonces COVID no es la excepción. La sobreregulación de receptores de la enzima AC2 favorece la infección. Los fumadores muestran este incremento en la expresión de estos receptores. Es posible que el periodo de aislamiento y restricciones durante la pandemia pueda ser una oportunidad para abandonar el consumo de tabaco. Y hasta tal vez se acerque la pandemia, el fin de la pandemia en unos cuantos meses, y tenemos que aprovechar todas estas situaciones de riesgo para la salud para informar a la población y motivarlos a abandonar el tabaco. Sabemos que solo una minoría lo logra, pero los esfuerzos deben de mantenerse. Muchas gracias. Extraordinaria, como siempre, la presentación del doctor Jorge Salas. Doctor Salas, muchísimas gracias. Muy actual y nos da luz respecto a la asociación directa que existe entre el consumo de tabaco y el SARS-CoV-2. Y particularmente la asociación por las glucoproteínas S1 y S2 y su afinidad con células epiteliales. Y la asociación directa también con la severidad de los casos y los desenlaces letales. Doctor, un honor haberlo tenido con nosotros. Le agradecemos mucho su participación como siempre. Muchas gracias, doctor. Gracias, con gusto. A continuación, me voy a permitir presentar a la doctora Sara Infante Murillo. La doctora Sara Infante Murillo es médica cirujana y maestra en ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es especialista en psiquiatría, egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Concluyó la especialidad en tratamiento de adicciones en centros de integración juvenil. Tiene diploma en adicciones por la Universidad Autónoma Metropolitana. Participa en el taller Treatment of Addictions Practicum en el Instituto Albert Ellis de Nueva York. Se desempeñó como psiquiatra del Centro de Ayuda del Alcohólico y sus familiares del CAF, y posteriormente como titular de este centro. Mientras residió en Canadá, fue coordinadora del proyecto y ayudante de investigación en el Centro para las Adicciones y Salud Mental, el CAMH por sus siglas en inglés, en Toronto. Actualmente colabora en el programa de atención a la salud mental durante la contingencia por COVID-19 en el Instituto Nacional Ramón de la Fuente Muñiz para Trabajadores de la Salud, y en psiquiatría del Centro de Salud Mental y Adicciones en la comunidad del mismo instituto. Ha sido conferencista en distintos foros académicos sobre salud mental, alcoholismo y el impacto de esta causa en la familia. Es certificada y recertificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y miembro activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, exmiembro de la Asociación Psiquiátrica Canadiense y de la Sociedad Americana de Medicina de Adicciones, por sus siglas en inglés ASAM. Es custodia, clase A, no alcohólica, de la Junta de Servicios Generales de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, AC. Ella nos va a hablar sobre un tema muy importante: la eficacia de los grupos de ayuda mutua en el tratamiento del alcoholismo, pero sobre todo, ¿qué es lo que dice la ciencia? Doctora Sara Infante, tiene usted la voz. Muchísimas gracias. Agradezco, doctor Prado, pues la invitación a participar en esta mesa, y de verdad es un honor poder compartir con tan distinguidas personalidades mi participación. El tema que voy a presentar es el siguiente: los modelos de ayuda mutua en el trastorno por consumo de alcohol
¿Qué dice la ciencia? Sabemos que el trastorno por consumo de alcohol es una enfermedad con importantes repercusiones médicas, familiares y sociales. Y si bien es cierto que el modelo profesional y sobre todo el multidisciplinario es la estrategia más utilizada, también se cuentan con otros recursos como el modelo de ayuda mutua y justamente sobre eso versará mi presentación. ¿Cuáles son las bondades de este modelo? Bueno, Pascual Pastor nos dice que es un modelo de iguales formado por personas que sufren la misma patología o conflicto. Es un complemento terapéutico útil para disminuir las recaídas, incrementar la adherencia al tratamiento y mantener la abstinencia a más largo plazo. También la Organización Panamericana de la Salud lo ha sugerido como una de las estrategias de las intervenciones psicosociales en el trastorno por consumo de sustancias, y además hay estudios que indican, como el de Seymour y colaboradores, que el modelo de ayuda mutua es efectivo, accesible, gratuito y está disponible como un apoyo para quien decide acudir. Sin embargo, no está exento de controversias y hay críticos que indican que hay una falta de evidencia experimental sobre la efectividad de los programas, que hay un sesgo por autoselección, que los resultados son contradictorios y que hay que tener mucha cautela al interpretar esos resultados. Sin embargo, con el correr de los años, hay nuevas investigaciones que están mostrando resultados muy prometedores. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de los modelos profesional y de ayuda mutua. Se hizo un estudio muy interesante con los equipos de atención primaria del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, España. Aquí lo relevante es que de un grupo de pacientes que se atendían en este lugar, se asignó de manera aleatoria a un grupo de los dos que se formaron para que además del tratamiento profesional habitual, tuvieran la participación en grupos de ayuda mutua. Y aquí lo relevante es que durante los primeros 2 años de ese estudio, pues el tratamiento habitual era pues la desintoxicación, motivación para la abstinencia, la prevención de recaídas, las habilidades sociales, el consolidar los cambios del estilo de vida y la preparación para el alta. Entonces, los dos grupos tenían estas intervenciones y el grupo B, además, acudía a estos grupos de ayuda mutua. Y esto, en esta primera fase, se hizo a lo largo de 2 años. Y después, en una segunda fase, se hizo un seguimiento a 4 años, con, pues, por supuesto, el seguimiento con el equipo de salud para ver qué ocurría con respecto al consumo de alcohol, si tenían recaídas, etcétera, y además cualquier otra patología médica que tuvieran, y bueno, se les daba el tratamiento que correspondiera. Después de 4 años, se vio que el grupo que acudía a la ayuda mutua tuvo un mayor porcentaje de adherencia terapéutica para este programa. Ahora bien, los autores mencionan que sus resultados, bueno, pues aplican o corresponderían pues al programa Ayúdate, Ayúdanos, y que, bueno, no se podría extrapolar de manera generalizada, pero este es un buen indicio. Ahora bien, en general, en cuanto a las organizaciones de la ayuda mutua, sabemos que Alcohólicos Anónimos es la más extendida a nivel mundial, tiene presencia en 180 países, con alrededor de 118,000 grupos y una membresía aproximada de unos 2 millones de personas. En México se sabe que hay alrededor de unos 14,500 grupos con una membresía de alrededor de unas 120,000 personas en recuperación. La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es la representante oficial y legal
de Alcohólicos Anónimos World Services, cuya sede se encuentra en la ciudad de Nueva York. Ahora bien, dentro de los 3 legados de servicio del programa de Alcohólicos Anónimos, uno de ellos es el de la recuperación a través de un programa de los 12 pasos. Pero justamente los investigadores se han estado preguntando, bueno, exactamente cómo funciona. Y básicamente lo que se ha encontrado es que existen cambios en la red de apoyo social para mantener la abstinencia y la recuperación. También se promueve la autoeficacia y las habilidades de afrontamiento para la recuperación y se mantiene la motivación para continuar esta recuperación a largo plazo. Las investigaciones se han centrado justamente en los mecanismos de cambio conductual y el efecto benéfico de Alcohólicos Anónimos parece ser por los mecanismos sociales, cognitivos y afectivos, y también se ha mencionado que parece ser un aliado realmente efectivo. Sin embargo, también hay otros investigadores que se han centrado en conocer si existen diferencias por sexo, por algún grupo de edad en particular o por la severidad de la adicción. Y se ha visto que en el caso de los hombres, pareciera que el beneficio para afrontar las situaciones de riesgo social al beber es lo que más les beneficia. También esto sucede con las mujeres, pero en un menor grado. Y en el caso de las personas que tienen una severidad de la adicción menor, Alcohólicos Anónimos estaría ayudándoles por medio de mecanismos sociales. Y para aquellos que tienen una severidad de la adicción mayor, los cambios espirituales y el afrontamiento de afecto negativo para no beber sería lo que más les estaría beneficiando. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, Alcohólicos Anónimos estaría disminuyendo el riesgo de las recaídas al mejorar el afrontamiento en cuanto al afecto negativo. En general, pues se menciona que Alcohólicos Anónimos estaría funcionando por la conjunción de múltiples mecanismos y por supuesto que también se están realizando investigaciones para conocer el impacto del aspecto espiritual de este programa. En general, se dice que Alcohólicos Anónimos ayudaría a las personas de diferentes maneras para afrontar distintos retos en sus vidas al momento de su recuperación. Es importante mencionar que si bien Alcohólicos Anónimos es la organización más extendida y conocida en nuestro país, también existen otras opciones de ayuda mutua, como son, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos Sección México, que cuenta con 2.400 grupos y alrededor de 30,000 miembros. Están otros, les decía, organizaciones como el Movimiento Internacional 24 horas terapia intensiva, Jóvenes Alcohólicos Anónimos, entre otras. Y esta situación de que no nada más sea Alcohólicos Anónimos la opción como ayuda mutua, también existe en otros países. Por ejemplo, aquí les estoy presentando estudios que se han hecho tanto en los Estados Unidos como en Francia. En el caso de los Estados Unidos, están estas otras opciones para personas que por distintos motivos, pues no se hayan identificado con el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o consideren que pues definitivamente no es la opción para ellos, y entonces están en los Estados Unidos, por ejemplo, Women for Sobriety, LifeBrain, Smart Recovery, y entonces se han hecho comparaciones también en investigaciones con grupos que sigan los 12 pasos en personas que tienen un trastorno por consumo de alcohol. Por ejemplo, en el caso de Women for Sobriety, el programa que tienen promueven cambios conductuales con refuerzos positivos, estrategias cognitivas de pensamiento positivo, técnicas de relajación, meditación, dieta saludable, ejercicio, por ejemplo, el involucramiento en dinámicas grupales. Y aquí es importante señalar que también el equipo de salud colabora con esta organización. En general, se dice que el desarrollo del empoderamiento personal, además del aprendizaje de nuevas conductas para la mejora personal, pues es lo que les funciona a estas mujeres.
Y también tienen 13 enunciados de aceptación del programa de esta vida nueva de Women for Sobriety. Como les mencioné, también en Francia existen otras organizaciones de ayuda mutua, como son, por ejemplo, además, claro, de Alcohólicos Anónimos, están Amigos de la Salud, Vida Libre y la Cruz Azul, entre otras. Aquí cabe mencionar, por ejemplo, que la organización Vida Libre, pues sí hace énfasis en un discurso político al condenar las ganancias derivadas del consumo de alcohol. Ellos dicen que hay que poner fin a la esclavitud y inclusive en su iconografía, pues se observa que la persona está como encadenada a una botella. Para ellos el anonimato no es importante, dan mucho énfasis a la colaboración de las familias y colaboran con los servicios médicos. Para ellos hay simpatizantes, hay bebedores, exbebedores, perdón, curados y abstemios voluntarios. Así es que en general estas organizaciones pues también son opciones para personas que consideren que Alcohólicos Anónimos pues no es para ellas. Les quiero mencionar que existe una revisión reciente de 2020 y que se publicó y que generó pues un revuelo que justamente les voy a comentar por qué. Los autores, en este caso Kelly, Humphreys y Ferry, se dieron a la tarea de revisar 27 estudios con 10.565 participantes con una edad en el rango de los 34 a los 51 años, y lo que hicieron fue comparar Alcohólicos Anónimos, los programas de facilitación de los 12 pasos, que en los subsecuentes se mencionará como AATSF, y esto se comparó con la terapia de mejora motivacional, MET, la terapia cognitiva conductual, CBT, por sus siglas en inglés, y otras variantes de programas basados en los 12 pasos. Los resultados principales, que como les decía, esta revisión es un documento muy extenso de más de 100 páginas. Así es que para los interesados en el tema les recomiendo que lo consulten, pero aquí muy brevemente les mencionaré cuáles fueron los principales resultados. AATSF, al compararse con otras intervenciones clínicas que mencioné anteriormente, arrojan los siguientes hallazgos. Las intervenciones manualizadas AATSF con mayor frecuencia tuvieron tasas más altas de abstinencia continua que los otros tratamientos investigados. Podrían ser superiores a otros tratamientos al incrementar el porcentaje de días de abstinencia, en particular a largo plazo, y probablemente funciona también como otros tratamientos al reducir la intensidad del consumo de alcohol. 4 de 5 estudios de corte económico encontraron ahorros sustanciales con AATSF, lo que podría significar menores costos al incrementar simultáneamente la abstinencia de consumo de alcohol. Como les mencioné, al publicarse este estudio se dio una gran cobertura en distintos medios y como se puede observar en distintos encabezados de medios muy conocidos, pues en pocas palabras lo que estaban diciendo es pues existe evidencia de que Alcohólicos Anónimos funciona, y justamente esa es una de las conclusiones de esta presentación, que indica que la ayuda mutua funciona, bien sea Alcohólicos Anónimos o los programas de intervención basados en los 12 pasos, pues presenta mejores resultados en cuanto a las tasas de abstinencia continua a largo plazo, complementan el abordaje profesional y parecen favorecer la adherencia terapéutica. Sin embargo, se requiere mayor investigación para subgrupos poblacionales y también existen otras opciones alternativas para quienes, por la razón que sea, decidan no acudir a Alcohólicos Anónimos. Por su atención, muchísimas gracias. Y nuevamente, doctor Prado, agradezco la oportunidad que me dio de presentar este tema en la mesa. Muchas gracias. Extraordinaria su participación, doctora Infante. Verdaderamente nos muestra cómo es usted una verdadera experta en el tema. Muy interesante que se subraya la importancia
del grupo en el tratamiento para los trastornos relacionados con alcohol y particularmente los grupos de ayuda mutua. Parece que hay 3 tipos de psicoterapia que están facilitando la abstinencia total y sostenida, que es la terapia cognitivo-conductual, la terapia motivacional y la terapia de facilitación para los 12 pasos. Doctora Infante, verdaderamente un honor haberla tenido con nosotros. Le agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias. A continuación, me voy a permitir presentar a uno de los expertos más reconocidos en materia de tabaco en nuestro país. Él es el doctor Rafael Camacho Solís, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, con estudios de extensión universitaria en psicología de la adolescencia y comunicación en la educación. Ha sido vocal ejecutivo del programa contra el tabaquismo en la Comisión Nacional contra las Adicciones, fue director general de Fomento a la Salud y subsecretario de Regulación y Fomento de Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud. Fue director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan jefe de la Delegación de México y signatario de Memorándum de Entendimiento Canadá, México y Estados Unidos para la armonización de la regulación sanitaria de Ottawa, Canadá. Fue representante de México para la armonización de la regulación sanitaria de medicamentos en América Latina para la Comunidad Económica Asia-Pacífico, Tokio, Japón. Representante de México y signatario de la Carta de Promoción de la Salud y Equidad en Colombia. Miembro de la Delegación de México en el órgano de negociación intergubernamental del Convenio Marco para el Control del Tabaco en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Y representante de México para el Diálogo Global sobre Campañas Efectivas para Dejar de Fumar en Toronto, Canadá. También fue presidente del Consejo de Normatividad de la Secretaría de Salud y del Comité de Desregulación de la Secretaría de Salud, consejero de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, fundador de la Alianza contra el Tabaco y colaborador de las asociaciones Fundación Interamericana del Corazón de México, el Consejo Latinoamericano contra el Tabaquismo, de la Red México Sin Tabaco y Alianza Nacional para el Control del Tabaco. Actualmente, el doctor Camacho Solís es director de adicciones de la Fundación Gonzalo Río. Escuchemos con mucha atención la participación del doctor Rafael Camacho Solís. Doctor Camacho, por favor, tiene usted la voz. Muy buenos días tengan todas y todos. Me da mucho gusto estar participando aquí con ustedes. Agradezco a la maestra Carmen Fernández Cáceres por su invitación y pues me da mucho gusto participar en esta mesa en donde vamos a revisar 2 de las sustancias psicoactivas más importantes en nuestro país, que son precisamente el alcohol y el tabaco. A su servidor le gusta insistir que el alcohol es la sustancia psicoactiva que más daños causa, porque según un estudio que realizaron en el Reino Unido, en el cual se consideró no solamente los daños que la sustancia psicoactiva causa a las personas que lo consumen, sino a todos los demás que lo rodean, pues en ese componente tuvo el mayor grado de daño y con eso se colocó como la droga que más daños causa. Y luego el tabaco, pues que según la Organización Mundial de la Salud es considerada la primera causa de muerte prevenible, pues yo suelo decir que es la droga que más personas mata. Mata más personas el tabaco solo que todas las drogas ilegales y el alcohol juntos. Y esa es la dimensión de la letalidad de consumir tabaco. Ahora, ambas son las drogas legales, pues junto con la cafeína, que provoca pocos daños, son las drogas de mayor consumo. Y el problema es que a veces dedicamos muchos esfuerzos a combatir las drogas ilegales cuando son las drogas legales y que ya están reguladas las que están provocando los daños mayores. Ambas son legales, pero todas tienen prácticas ilícitas. Esto es, si se venden a menores de edad, ni el alcohol ni el tabaco se pueden vender a menores de edad. Y eso está regulado tanto en la Ley General de Salud como en la Ley General para el Control del Tabaco. Sin embargo,
pues la venta a menores de edad sigue siendo altísima, y por eso son también las drogas de inicio del consumo de otras sustancias psicoactivas. Las menores edades de inicio, al menos en la Ciudad de México, eran precisamente el alcohol a los 12.1 años y después el tabaco a los 12.3 o 12.4. Una es depresora, que es el alcohol, y muchas personas creen que esto no es correcto porque en su primera fase pareciera ser un estimulante, libera a las personas a hacer algunas cosas, pero la verdad es que nada más es una fase en la cual lo que está haciendo es inhibir la corteza prefrontal, y entonces pues las gentes se ponen más alegres, más eufóricas, pero finalmente termina siendo una droga depresora, ¿sí? Que fácilmente puede ocasionar accidentes a quienes lo consumen en exceso y llevar hasta la adicción. El tabaco, al revés, es una droga estimulante, ¿sí? Que pues a través del Convenio Marco para el Control del Tabaco, la Organización Mundial de la Salud ha logrado que pues 182 países que ya la ratificaron apliquen medidas que ha ido provocando que descienda su consumo, y eso es muy importante. Pero también debido a esto, pues ahora la industria tabacalera está impulsando algunos productos para suplir la adicción a la nicotina, que es el opioide que contiene el tabaco, no opioide, se llama el alcaloide, perdón, el alcaloide que contiene el tabaco, y que es el doble de adictivo de lo que es el alcohol, o hasta el triple de adictivo de lo que es la marihuana, ¿no? Ahora, este convenio marco, eso ha provocado que se busquen productos alternos, y entonces ya la Organización Mundial de la Salud los clasificó en dos grupos, como sistemas electrónicos para suministro de nicotina o sistemas similares sin nicotina, porque a menos que se hagan un estudio muy complicado de los vapores que emiten, pues no se puede diferenciar uno del otro. Y hay un tercer grupo de productos que pues entrarían entre los sistemas electrónicos para surtirse nicotina, pero que tienen la característica de que sí están hechos con tabaco, que son estos que se llaman los sistemas de calentamiento del tabaco, y el mayor representativo de ellos es el producto de la Philip Morris, que se llama IQOS, ¿no? Y bueno, para tomar en consideración el cinismo que puede tener una empresa tabacalera, pues financia a una organización de la sociedad civil que se conoce como un mundo libre de humo, ¿sí? Smoke Free World, que le ha ofrecido un donativo de $12 millones cada año durante los próximos 80 millones de dólares durante los próximos 12 años. Esto nos da 960 millones de dólares al cabo de estos 10 años. Imagínense ustedes de qué magnitud está contemplando Philip Morris, que va a hacer su negocio a través de este instrumento, de este aparato para suministrarse nicotina, pues que le está canalizando a una organización de la sociedad civil esta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, esto viene ahora a complicar la situación de la lucha contra el tabaco, porque pues estos productos no están muy regulados en todos lados. Aquí en México están prohibidos. Sin embargo, bueno, pues la venta sigue y la autoridad difícilmente actúa. Es importante hacer las denuncias. Y luego, en una decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia, decidió mantener la prohibición a los vapeadores, pero no a los productos de calentamiento del tabaco. Y en ese sentido, pues ahora, pues casi en todas las tiendas de conveniencia y en muchas tiendas de departamentos, pues IQOS ha tomado un lugar preponderante en el cual está haciendo publicidad de su producto, cosa que es indebida, porque no debería de haber publicidad de productos de tabaco, y al mismo tiempo está ofreciendo a la venta
estos productos. Por otro lado, pues hemos identificado máquinas de autosuministrarse productos en donde venden vaporizadores desechables, pues a un precio relativamente bajo. Y digo relativamente bajo porque no son tan baratos, pero pues que los tienen a la venta en los centros comerciales, en unas maquinitas. De estos hemos denunciado y a través de la intervención de Reflexión, concretamente de Miguel Ángel Toscán y de Ricardo Alemi, pues se han presentado denuncias ante la COFEPRIS y hemos logrado que algunas de estas máquinas sean pues suspendidas en donde estaban colocadas, ¿no? Entonces, a la lucha contra el abuso del alcohol, que ese es el problema más severo que tiene nuestro país, porque la adicción al alcohol o alcoholismo no es tan grave, no es una cosa despreciable, pero no es tan grave como lo es el abuso del alcohol. O sea, esta forma de beber intensamente y rápidamente una cantidad importante de bebidas y que es la que más frecuentemente lleva a accidentes de tráfico que pueden frecuentemente ser mortales, como frecuentemente involucran a jóvenes, entonces se convierten en noticia. En cambio, las muertes de tabaco, a pesar de ser más, ¿sí? Y estamos hablando de 65,000 o más muertes al año, y eso implica como que cada día 4 autobuses con 40 pasajeros más su chofer se fueran a un barranco, se murieran todos, y nunca aparece una noticia sobre alguien que haya muerto a consecuencia del tabaco, porque el tabaco mata en casa o en un hospital a través de una enfermedad crónica. Entonces, en la lucha contra las adicciones, me parece que la primera gran batalla está en la lucha contra pues vamos a decir, por lo menos los actos ilícitos de la venta de las drogas legales. Y si cada presidente municipal, si cada alcalde tomara como bandera eliminar la venta de bebidas alcohólicas a los menores de edad, ¿sí? Y si los padres de familia asumieran su responsabilidad de decir, no se puede beber una copa de alcohol hasta que después de que cumpla los 18 años, pues estaríamos evitando este inicio temprano de consumo de sustancias psicoactivas que permite que después se instalen el consumo de otras drogas. Ahora, también esta parte de la legalización de la marihuana, pues va a venir, o del consumo, a mí no me gusta decir el consumo lúdico, me gusta mejor hablar del consumo personal, porque esa parte del consumo lúdico, pues no abarca todas las formas de consumo y al mismo tiempo no es el único motivo por el que se consume también la marihuana, ¿no? Entonces, para usos personales, el consumo pues va a venir a problematizar también, como otra tercera droga legal, este problema ya de por sí severo del alcohol y del tabaco, como las dos drogas legales. Pues yo creo que todos ustedes ya conocen bastante de que ambas son fuertemente asociadas con enfermedades crónicas, frecuentemente letales, ¿sí? Y me parece que pues ahora lo que tenemos que hacer es, pues ¿cómo hacemos para que se cumpla la restricción de la venta a menores de edad de estas drogas legales? Y ahí pues quienes mejor pueden estarlo vigilando son precisamente las autoridades municipales. Si cada uno de los municipios o alcaldías en donde residimos pudiéramos convencer a las autoridades de que limiten o prohíban y apliquen sanciones a quienes vendan cigarros y alcohol o les sirvan bebidas alcohólicas a menores de edad, estaríamos haciendo una tarea importante en contra de las adicciones en nuestro país. Me parece que ya estoy casi consumiendo mi tiempo y entonces les agradezco mucho su atención, su invitación. Muchas gracias. Agradecemos, como siempre, la participación del doctor Camacho Solís, quien nos da luz respecto a las políticas públicas en torno al consumo de tabaco. Extraordinaria su participación, doctor Camacho Solís. Muchas gracias por estar con nosotros y en breve recibirá
el reconocimiento de los centros de integración juvenil. Muchas gracias. Un abrazo muy cariñoso, doctor Salas, doctora Infante, muchas gracias. Muchas gracias a todos.